Familia querida, muy buenos días. El tema del devocional de hoy, el inminente llamado del reino. Todos hemos nacido en esta tierra con un propósito y en algún momento Dios nos llama a cumplir con ese propósito. El cumplimiento de un propósito se ve muchas veces desafiado por las dificultades de esta vida. El devocional de hoy nos enseña que tenemos ayuda para sobrepasar cualquier dificultad que el Señor permite que llegue a nuestras vidas. La Biblia dice que Él, junto con la prueba, nos da la salida. Y la clase de hoy nos enseña este principio de una manera admirable. Mateo 8, capítulo 14 al 22. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a su suegra postrada, a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Este es el primer principio que nos enseña la palabra de Dios. En el capítulo anterior vemos cómo Jesús ministraba a las multitudes, pero ese Jesús que tenía tiempo y disposición para tocar miles de personas es también el Dios personal. Va a la casa de Simón Pedro y encuentra su suegra enferma, postrada con una fiebre. Y es claro que no hubo coincidencia en la decisión de Jesús de ir a la casa de Pedro. Es clara la intención cuando dice la palabra de Dios, y Él le tomó de la mano y la fiebre la dejó. Este toque personal hacia esta mujer, y dice la palabra que inmediatamente la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Esto es cumplimiento de un propósito. Hay tareas que nos llevan a metas y esa meta nos lleva al cumplimiento de un propósito mayor. Este día Jesús, luego de ministrar durante gran parte del día, llega a la casa de Pedro y dice la Biblia que esta mujer es sanada y se levanta y le sirve. ¿Cómo le sirvió? Quién sabe, le hizo una rica cena. Y Jesús, que había estado dando tanto, ahora esta mujer que antes estaba enferma, ahora le sirve. Eso ilustra un principio, que Él también está dispuesto a sanarnos, a restaurarnos, sin importar cuál sea la situación, cuál sea el estigma, y que la respuesta del ser humano que ha sido aliviado de esas cargas, de esos afanes, de esos pesares, es la gratitud. Fíjese que no dice que Jesús le dijo, prepárame algo de comer. No, fue una respuesta espontánea y le servía. Quiera Dios que tú y yo imitemos no solo la fe de esa mujer de creer que el Señor podía sanarla, sino la gratitud que se expresó en el servicio. Dice la palabra en el verso 16, y cuando llegó la noche, le trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 4, dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. La Biblia habla de enfermedades y dolencias. Y aquí, en la lectura de hoy, también nos habla que le trajeron muchos endemoniados y que con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Jesús está hablando de una causa física y de una causa espiritual en el malestar, en la enfermedad que a veces nos agobia. Dice que hay una actividad espiritual que es atribuida a los demonios, y a eso la Biblia le llama dolencias. Las dolencias son las dolencias del alma, del corazón. Un corazón triste, la depresión, la ansiedad, la mentira, el engaño, el orgullo, el temor, la falta de perdón, son dolencias. Por ejemplo, cuando usted y yo aún tengamos razón, aún la persona haya sido injusta con nosotros,
si nos hieren y además de esto abrigamos el rencor y la falta de perdón, quienes resultamos más perjudicados somos las personas que albergamos el resentimiento. Y eso se vuelve una dolencia. Y dice la Biblia que Jesús echó fuera esos espíritus inmundos, esos pensamientos, esos ataques, ese quebrantamiento emocional. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces no puede estar tranquilo y tiene todo, pero de repente le llega una ansiedad, una intranquilidad. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que tus peticiones sean conocidas siempre, en toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es decir, cuando tú escoges creerle a la palabra de Dios, si viene este pensamiento y te dice, bueno, te botaron del trabajo, te vas a morir, y recuerda que la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, entonces tú sabes que de alguna manera va a haber provisión para ti, que ni tú ni tu hijo van a perecer de hambre. Si un jefe te dice, tienes que acostarte conmigo porque si no vas a perder el trabajo, tú sabes que puedes seguir siendo íntegro o íntegra, no importa que pierdas el trabajo, porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, y porque la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que sin importar lo que el enemigo quiera traer, la circunstancia que él quiera traer a tu vida, Dios tiene una manera maravillosa de usar todo esto para bien. Aún la enfermedad de esta mujer sirvió para que Jesús visite a su casa. Y una cosa que el Señor hace muchas veces es que no solo sana la enfermedad física, sino también que sana las dolencias del alma. Él echa toda pesadez, toda inmundicia, todo demonio que está detrás de unos afanes y de unas ansiedades que muchas veces terminan generando enfermedades. Es bueno como Mateo las diferencia, dice las enfermedades físicas y echó fuera los demonios. Existe Dios y existe Satanás y sus demonios y tienen agenda diferente. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. El plan de él es robar tus sueños, matarte, destruir tus proyectos. Pero la Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y entonces, dice el verso 17 del libro de Mateo 8, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿A qué se refiere Mateo cuando dice él mismo llevó nuestras enfermedades? Mire, quiero que me escuche bien. La Biblia habla del pecado. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Dios nos dio el libre albedrío y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, la separación eterna de Dios. Pero el pecado tiene un remedio y una causa. ¿Cuál es la causa? Dice la Biblia que todos nosotros heredamos de nuestros padres. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, no hay nadie en esta tierra que nunca haya pecado, porque desde que nacemos heredamos no solo rasgos físicos, sino rasgos espirituales, el pecado. No sé si usted alguna vez ha visto un niño pequeñito, que usted pone un niño al lado con una paleta o un biberón y el otro niño se lo quiere arrancar, aunque el otro niño llore. Y a eso se refiere la Biblia cuando habla del pecado original, del pecado con el que nacemos. Pero luego se manifiesta otro, que la Biblia le llama el pecado personal, que es la ira, el enojo, el adulterio. Estas cosas que nosotros hacemos, aunque sabemos que es mala, pero lo hacemos. Eso se llama pecado. Pero el remedio es Cristo. Porque la Biblia dice, Él mismo llevó nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? En el antiguo Israel había... y en el mundo antiguo, por ejemplo, para darle un ejemplo, el mercado de esclavos. Y los esclavos cuando eran vendidos, un esclavo no podía comprar a un esclavo, tenía que ser una persona libre. La persona iba y pagaba el precio del esclavo y los redimía. Y ya ese esclavo no pertenecía
a aquella persona, sino a un nuevo dueño. Y ese nuevo dueño podía escoger dejarlo libre. Eso fue lo que hizo Jesús. Fue en la cruz y pagó nuestros pecados. Hay personas que dicen, yo no puedo ser cristiano porque es que a mí me gusta robar o a mí me gusta adulterar. Y yo le digo, no es que no tienes fuerza para dejar de robar o adulterar, es que tú crees que le debes algo a Satanás. Y Satanás te dice, tú no puedes porque tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú adulteraste, tú abortaste, tú hiciste aquello, lo que quieras. Y tienes que decirle, yo no te debo nada. Porque si mi pecado fue grande aquí en la tierra, es que el pago vino del cielo y llega hasta el cielo. Y no hay nada tan limpio que Él, tan sucio que Él no haga limpio. Y tú te declaras limpio porque Él pagó. Y eso es lo que se refiere a la redención, cuando Él paga, cuando Él limpia. Y hay otro concepto que le llaman la justificación y la santificación. ¿Qué es la justificación? Es cuando alguien en un tribunal, aunque tú robaste, es cierto que tú robaste, pero te echan una multa por el pecado y alguien va y paga esa multa. Y el juez tiene que declarar que ya tú no debes y tiene que despecharte. Eso es la justificación. Sin importar lo que tú hayas hecho, la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, por eso dice, Él llevó nuestras enfermedades. Así que sin importar tu pasado, lo que importa es el hoy y el mañana. Acepta el perdón y la justificación de Cristo e inicia una nueva vida. Pon en sus manos todas tus enfermedades físicas y todas tus dolencias emocionales. Y la Biblia dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. El verso 18 continúa diciendo, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Esto habla del discipulado, de seguir a Jesús, de un precio por seguirle. Porque una cosa es recibir el perdón, la sanidad, y otra cosa es estar dispuesto a seguir las pisadas del Maestro, a responder al llamamiento cuando Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjese que el versículo 18 dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Él le hizo un llamamiento a un grupo de hombres y le dijo, ahora yo voy a una nueva región. ¿Alguien está dispuesto a pasar conmigo al otro lado? Y un grupo de hombres entró en su barca y le siguió. Y yo te digo a ti, tú estás dispuesto hoy a pasar al otro lado, a pasar a otro nivel de tu conocimiento, de tu relación con Jesús. Él te invita a entrar a su barca y pasar al otro lado. Algunas personas le dijeron, bueno, tengo que enterrar a mis familiares, es decir, tengo mi abuelo vivo, mi papá vivo, a él tal vez le quedan 15 o 20 años y yo no puedo salir hasta que no lo entierre. Jesús le dijo, deja que otros lo entierren, que muertos entierren a muertos, ven tú conmigo, pero él no quiso. A otro, Jesús le dijo, mira, las aves tienen nido y las zorras cuevan, yo no sé dónde voy a recostar mi cabeza esta noche. Yo solo sé que salgo por ahí a hablar la palabra de Dios, pero no puedo asegurarte que vas a tener comodidad en este camino que empieces. Y este tampoco quiso ir. Que el Señor nos ayude a responder al llamado de Dios. Amado Jesús, gracias por cargar allí en la cruz todas mis debilidades y dolencias. Deseo aprender de tu humildad, pues dejaste la gloria celestial para venir a este mundo en donde no tenías donde recostar tu cabeza. Tu voluntad será mi prioridad y mi placer. Ayúdame a obedecer tu voz junto a mi comunidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti en este día. Te dé un día productivo, bendecido, feliz. En el nombre del Señor. Amén.